A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 425 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com, nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario, nuestro sitio web www.saibabarosario.org. Allí tenemos todos nuestros programas radiales ya emitidos, desde el número 1 allá por el año 2009, hasta este presente programa número 425. Los mismos están disponibles para ser escuchados directamente desde internet, o bien pueden descargar cada programa en MP3 para escucharlos luego cada uno a su tiempo y modo. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. En el programa del día de hoy vamos a poner 3 micros radiales, donde el profesor en filosofía Héctor Omat va a estar hablando de los valores humanos. Estos micros radiales, Héctor Omat los brinda en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y hoy vamos a compartir, como dijimos, 3 de ellos, hablándonos sobre los valores humanos, sobre la veracidad, sobre el conocerse. Como siempre, muy didáctico, muy sabia las palabras de nuestro querido Héctor Omat, un gran devoto de Sai Baba, profesor en filosofía él, muy querido por todos. Es así que vamos directamente a entrar de lleno en el programa 425 del día de hoy, con estos audios prometidos. Casa, el profesor Héctor Omat, con sus ya clásicas reflexiones. Buenos días, Héctor, ¿cómo anda? Muy bien, Pablo, buenos días. Bueno, temas para hablar con usted hay millones y nos llevaría horas poder hablar, pero quisiéramos empezar por alguno de los temas que tiene mucha vigencia hoy en día, sobre todo, aquellos valores humanos, y uno habla a veces si hemos perdido los valores. ¿Se puede hablar de pérdida de valores? Sí, o de olvido de valores. Olvido. Porque se supone que los valores o principios morales básicos que la humanidad siempre ha sustentado y
y reconocido, que incluso han defendido las grandes religiones y sabidurías, han estado siempre presentes en la historia humana. Lo que pasa es que en los ciclos históricos de ascenso y descenso moral de la sociedad, de la humanidad en general, esos valores parecen desaparecer a veces, parecen ser negados y hasta eliminados. Pero en el fondo lo que habría que decir es que están olvidados, porque cuando el hombre repiensa otra vez qué salida hay para sus grandes problemas, ya sea de convivencia familiar, de convivencia social, de convivencia política, incluso de convivencia entre naciones, se da cuenta que tiene que recurrir de nuevo a esos viejos y eternos valores, se puede decir, que al hombre siempre lo acompañan y que el hombre necesita realmente. Por ejemplo, esos valores se han demostrado eficaces a lo largo del tiempo, no les resultan fácil a los hombres en general vivirlos, porque requieren un esfuerzo, una disciplina, cierto ascetismo, quiere decir cierto ejercicio de autodominio para llegar a aplicarlos. Y entonces la tentación del hombre es que puede suplir esos valores por estrategias de tipo económico, de tipo político, de tipo educativo. Pero toda planificación estratégica que no tenga una orientación hacia valores, tarde o temprano empieza a ser agua. Y es así como las soluciones ideológicas y políticas que no están sustentadas en valores empiezan a hundirse. Y el hombre se da cuenta que de nuevo tiene que volver otra vez a reflotar esos valores que son los que ponen la base de sustentación para que se levante el edificio social. De allí la importancia de refrescarlos, de recordarlos, porque si bien es cierto, tienen cierta perdurabilidad en el tiempo, también es verdad que a veces se mezclan con factores históricos, con malas prácticas, con hábitos equivocados, y entonces cuando se hunde una mala práctica, un mal hábito, se lleva consigo ese valor al que se le adjudica la responsabilidad de esa práctica equivocada. Por eso los pensadores y los grandes maestros de la humanidad, cada vez que recuerdan los valores, es como si los refrescaran por un lado, los depuraran, los ajustaran y los adaptan al tiempo en que les toca vivir. Si no se hace ese trabajo y se los presenta en bloque, corremos el peligro de traer a una época presente valores del pasado en lo que tienen de permanente y en lo que han tenido de histórico. Entonces lo importante es repensarlos para demostrar que el valor como tal conserva una pureza y una importancia básica para el hombre. Pero para que ese trabajo sea reconocido hay que depurarlos. Entonces, recuperar los eternos valores no quiere decir recuperarlos en bloque como supuestamente se vivieron, porque siempre que se vivieron estuvieron adicionados con prácticas equivocadas, con pasiones y vicios humanos, con distorsiones. Entonces lo que hay que hacer es lo que los filósofos antiguos llamaban repristinar, quiere decir volver al origen, limpiarlos. Es como si uno lo tuviera que lavar de toda esa escoria histórica, recuperarlos en su validez y ahora sí, tratar de nuevo de plantearlos de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo. Así que son, por un lado, permanentes y por otro lado, adaptables al tiempo histórico. Claro, justamente cuando me habla de adaptables al tiempo histórico, ¿puede ser que surjan nuevos valores o en realidad son siempre los mismos que se van adaptando? En realidad son los mismos que se adaptan y que van cambiando de nombres. O, por ejemplo, vamos a suponer un valor como la veracidad, un valor importantísimo en la vida humana porque es el sustento de la convivencia. Si una promesa no es cumplida, si un pacto no es cumplido, comienza el conflicto entre los hombres. Si yo tengo una relación de amistad y la baso en la mentira, se rompe. Si tengo una convivencia con alguien e introduzco la mentira como hábito cotidiano, destruyo la relación. Es decir, que la veracidad es el fundamento de la vida social. Curiosamente, el hombre miente mucho para obtener resultados inmediatos, pero eso es lo que origina los grandes conflictos sociales. Tanto a nivel interpersonal, con personas que están próximas, familiares o seres que uno quiere, como con el contexto grupal e incluso a nivel de sociedad. Entonces, un valor como la veracidad es permanente. Ahora bien, ¿cómo enseñarlo nuevamente? Y puede ocurrir que uno, en vez de utilizar la palabra veracidad, utilice la palabra sinceridad, la palabra franqueza. Es decir, está utilizando sinónimos del mismo valor, o por el contrario, comenta el valor en uno de sus subvalores. Por ejemplo, la veracidad tiene como subvalor, vamos a suponer, el modo de decirla. La suavidad, la delicadeza, el respeto, que serían subvalores de la veracidad. Y entonces uno por allí puede decir, la garantía de la mejor convivencia es el buen trato, o la delicadeza o la cortesía, que sería una especie de subvalor implícito a la veracidad, porque por sí mismo no es un valor primario, porque yo puedo ser cortés mintiendo, puedo ser delicado traicionando. En cambio, cuando tal valor
el subvalor tiene importancia, ¿no es cierto? Porque el subvalor sería como el vehículo que permite explicitarlo. Un ejemplo, Pablo, que es muy importante, es justamente este: la veracidad es un altísimo valor. Pero si yo digo la verdad con violencia, con prepotencia, con agresividad, evidentemente pierde efecto. Porque la persona que me escucha entonces se siente agredida, se siente ofendida, y aunque yo esté diciendo una gran verdad, el vehículo que empleo malogra el valor implícito. Por eso todo valor necesita de subvalores para manifestarse. Y uno de los valores muy importantes en la veracidad es la cortesía, el respeto, la delicadeza, el pudor, el saber decir, el saber callar. En fin, cuando uno empieza a pensar el valor, empieza a verle una serie de matices. Sin traicionar su esencia, uno dice, bueno, pero para aplicarlo ahora requiere una serie de consideraciones. Uno dice, ¿se puede decir la verdad siempre y en todos los casos y en cualquier lugar? No. A veces hay razones de prudencia, a veces hay razones de piedad, a veces hay razones de respeto en las que uno debe callar. Sin embargo, la voluntad de verdad debe estar siempre presente. No la mentira como estrategia para vivir, sino el saber a veces callar como necesidad inevitable, pero siempre apuntando a la verdad, tomando eso como una excepción que de alguna forma hay que superar cuanto antes. Es decir, el valor verdad que debe quedar a salvo. Ahora, cuando yo empiezo a plantearlo en circunstancias concretas, tengo que matizar en función de las circunstancias, sin negar su esencia. Entonces, es muy importante porque hay gente que dice al pan, pan y al vino, vino, y dice, bueno, pero yo por decir la verdad me conflicté con todo el mundo, no obtuve nada, engendré más conflictos que antes, me creé más problemas que antes. Claro, porque el valor verdad, que es muy importante, requiere el vehículo de la suavidad, el respeto, la delicadeza, el modo de llegar al prójimo. La palabra tiene un enorme poder, y si yo no le adiciono la cortesía, la precisión, el tocar no solamente la inteligencia del otro, sino también su corazón, su sensibilidad, evidentemente malogro el efecto de la verdad. Por eso muchos valores a veces vividos, uno dice, pero ¿por qué no dan resultados? ¿Por qué en realidad en vez de mejorar la situación la empeoran? Porque no está acompañado ese valor por el subvalor que lo sustenta. Concretamente el caso de la veracidad. Un gravísimo problema, Pablo, de nuestros días, que la gente, sacando honrosas excepciones, no sabe comunicarse con el otro, sino que adiciona tantos elementos de agresividad, de prepotencia, de violencia, que aunque la verdad que está siendo dicha es muy importante, la neutraliza. Y en vez de ayudarle al otro a modificar su conducta o a tomar conciencia del problema, he aquí que lo repliega, lo fortalece en su convicción y contraataca. Entonces hay que enseñar también junto a la veracidad el modo de decirla. Muchos autores dicen no aullar, no gritar, no chillar como los animales, sino hablar con el tono suave, delicado y respetuoso de un ser humano. O sea que no solo hay que aprender a llevar adelante el valor en forma desnuda, sino también con sus matices y sus valores. Exactamente. Para citar un ejemplo, ¿no? Hay un viejo proverbio chino que dice que la verdad, que es lo recto, debe saber ser dicha en forma curvada. Es decir, sin dejar de decirla, si yo por ejemplo la digo rectamente, es como si yo la mandara un flechazo hacia el prójimo, y entonces puedo herir, lastimar. En cambio, si yo doy la verdad curvada, le doy una parábola, esa verdad puede ser firme y dura, pero yo la suavicé. La hice agradable sin dejar de decir la verdad. Por eso se dice, di la verdad en forma agradable. Quizá lo que digas no es agradable, pero vos tenés que esforzarte por decirla en forma agradable, porque de esa manera mi interlocutor se da cuenta que yo lo estoy respetando, que en el fondo yo no estoy usando la verdad como un ariete o un cuchillo para herirlo, para burlarme o ironizar, sino que estoy tratando de ayudarlo, de sacarlo del error si yo creo que está en el error, o de hacerlo pensar, o de mostrarle otro aspecto. Por eso cada valor debiera ser meditado, rumiado, masticado, analizado, proyectado en múltiples posibilidades. Las personas cuando aprenden valores o aprenden una conducta moral, no deben quedarse solamente como si fuera una regla que hay que cumplir externa a uno mismo. No, uno tiene que hacerse veraz. No emplear la regla de la veracidad, sino ser connaturalmente veraz. ¿Y eso qué significa? Penetrarse de la idea de que uno tiene que ser, no solamente decir la verdad, que uno tiene que ser veraz como persona. Y entonces, ¿qué pasa? Ese valor que aparentemente era una regla se transforma en vida, porque yo lo paso del pensamiento al corazón, del corazón a la voluntad, lo fusiono con mi vida y lo expreso con todo mi ser. Entonces ahí el valor se hace vida, y no simplemente una fórmula vacía o una regla que yo aplico de vez en cuando.
y que la aplico en términos general sin haberla meditado, sin haberlo matizado, porque justamente una de las características del comportamiento moral es la capacidad del matiz, el saber adecuar, el saber ubicar, el tener delicadeza en el trato moral. Si no, la moralidad se transforma en una especie de boomerang que en vez de beneficiar, perjudica. Por eso es tan importante, cuando se analiza un valor, profundizarlo, hacerlo carne, hacerlo vida. Héctor, hoy me decía uno de los valores más importantes es la verdad, la veracidad. ¿Hay una escala de valores o los podemos clasificar a los valores? Hay una serie de corrientes en este momento, Pablo, que hablan de grandes maestros espirituales y sabios orientales y occidentales, hablan de unos 5 o 6 valores básicos. Todos son importantes porque en realidad casi se podría decir que son simultáneos, ¿no? No habría una jerarquía. ¿Que se dan en forma aislada o...? Claro, sí. Los puedo yo separar, pero muy bien podría empezar por un valor que pongo al último, en otra clasificación lo puedo poner primero, porque en realidad habría que analizar que son circulares, es decir, cada valor auxilia al otro. Un ejemplo, yo te puedo decir la veracidad, la honestidad, la bondad, el autodominio, el servicio social y la no violencia, evidentemente son 6 valores esenciales y universales. Ahora bien, te los puedo clasificar así: veracidad, rectitud, te los puedo clasificar: no violencia, servicio social, autodominio, bondad, honestidad y veracidad. Es decir, son circulares. Sin duda uno podría decir, bueno, pero de todos ellos, ¿cuál sería el que tiene que sostener como el gancho donde se sostienen todos los demás? Y la veracidad, porque si me falta la verdad, entonces los valores no son creíbles. Tienen que ser, y los tengo que asimilar como verdaderos para poder vivirlos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que un plus sobre los demás tendría la veracidad. Pero los demás son muy importantes. Fíjate, Pablo, que por ejemplo, si yo digo la veracidad es un valor, pero de saber decir la verdad con bondad y delicadeza es un valor, ya le agregué el otro. El saber decir la verdad siempre y esforzándose por cumplir, le agrego el tercero, la honestidad. El saber aplicar la verdad cuando ya la he dicho en mi propia vida implica el autodominio. El emplear y explicitar esa verdad en el contexto social en el que me toca vivir, y entonces la aplico como servicio social. El decirla sin agredir, sin lastimar, sin dañar, y entonces aplico la no violencia. Cualquiera de esos valores, cuando vos los pensás a fondo, te lleva a los otros. Por eso bien. Es una especie de círculo. Gracias, Héctor. Gracias vos, Pablo. Shivoham, Shivoham.
kosha nawagpanipadam natrapastapayu chidanandarupa shivoham shivoham chidanandarupa shivoham shivoham namedvesharago namelobamo madoneva meneva matsa ryabhava nadharmo nacharto nakamo namoksha chidanandarupa shivoham shivoham chidanandarupa shivoham shivoham na punyam na papam na sokyam na dukkam na mantro na tirtam na medana yagna aham bodhanam neva bodham na bhakta chidanandarupa shivoham shivoham chidanandarupa shivoham shivoham chidanandarupa shivoham shivoham. Está con nosotros en esta cita el profesor Héctor Omad. ¿Cómo le va, Héctor? Muy bien, Pablito, buenos días. Buenos días. Y habíamos quedado ya en la última charla que tuvimos que hablamos un poco de los valores, pero hablamos de los valores en particular cada uno un poquito. Ahora vamos a desarrollar cada uno en especial. No vamos a establecer un orden porque parece que cada uno está concatenado con otro, pero hoy podríamos hablar de veracidad. ¿Cómo no? Sin duda es el primer valor. Alguien dijo muy bien que es como una percha donde se colocan los trajes de todos los otros valores. Faltando la veracidad se derrumba toda la existencia de los valores, porque se supone que si está la verdad en primer lugar, uno está dispuesto a cumplir con todos los valores que dice que reconoce, ¿no? El hombre, cuando se encuentra en la vida, la primera sensación que tiene es que está inmerso en una circunstancia que no conoce, a la que después va a llamar naturaleza. Esa circunstancia está acompañada también por una circunstancia social que lo rodea. Por otro lado, el hombre tiene necesidades y tendencias muy fuertes que lo obligan a salir de sí mismo, a buscar el alimento, a buscar la protección y el abrigo. Por eso han dicho muchos autores que el primer movimiento hacia el conocimiento en el hombre lo da el hambre o las necesidades. El hombre tiene que salir a buscar lo que necesita, y para salir a buscar lo que necesita conocer lo que lo rodea, necesita saber a qué atenerse, necesita distinguir lo que le es beneficioso de lo que le es perjudicial. Así que el conocimiento en su primer momento tiene una raíz vital, una raíz
estrictamente ligada a la supervivencia. Pero sobre ese conocimiento básico que el hombre necesita para vivir, porque los instintos no le alcanzan como el animal, el hombre se encuentra que tiene que salir él a arreglar las situaciones y no el instinto que se lo resuelve. En todo caso, el instinto lo impulsa. Pero sobre ese conocimiento básico de supervivencia, el hombre tiene la capacidad, a diferencia del resto de la vida animal, de desarrollar un saber por el puro saber, por el gusto de saber las cosas, por querer vivir en la claridad, en la lucidez. Y ese saber segundo, o ese nuevo aspecto del conocimiento, hace al hombre no solamente un ser de necesidades, sino un ser de contemplación, de teoría. Así surgió la filosofía y así surgieron las ciencias en un primer momento. Es decir, la capacidad que tiene el hombre de querer explorar el contorno que lo rodea, querer saber qué leyes, qué procedimientos, qué regularidades hay en ese ambiente que llamamos naturaleza, el querer averiguar el origen de todas las cosas. En ese sentido, la apetencia humana es una estricta necesidad de querer saber. La famosa frase que nosotros hemos citado alguna vez de Aristóteles, los hombres desean naturalmente saber. Hay un goce en eso, hay un anhelo de vivir en la claridad, en la lucidez. Y por lo tanto de vivir en la verdad. Una verdad que en este caso es teórica, porque es una verdad de conceptos, de nociones. La naturaleza y el hombre están separados, el hombre conoce, registra ese conocimiento a través de conceptos y teorías. Pero además de ser un ser teórico que contempla el mundo y lo puede conocer, el hombre es también un ser de acción, es también un ser que está ligado a otras personas y que tiene que responder de determinada manera frente a los demás. En ese caso, el hombre necesita verdades que lo orienten, pero verdades existenciales, verdades prácticas, a las que llamamos verdades morales, valores, cualidades, virtudes, que lo van a orientar en la existencia. Que cuando el hombre se apropia de ellas para orientarse en la vida, de alguna forma ya no son nociones ni teorías, son creencias vitales, por eso le llamamos convicciones, certezas, certidumbres íntimas, que el hombre debe apropiárselas no solamente con el pensamiento, sino con todo su ser, con su sentimiento, con su voluntad, con su energía física. Todo el ser está comprometido en esas verdades. A diferencia de las verdades teóricas, que son puramente cerebrales, las verdades vitales, las verdades morales que guían la conducta del hombre en relación consigo mismo y con los demás, son estrictamente existenciales. Se apropia el hombre y es apropiado de alguna forma por esas verdades que lo orientan. Dentro de esas creencias, cualidades o valores que lo orientan en la existencia en relación con los demás hombres y con la naturaleza, sin duda la primera virtud o el primer valor que todas las culturas y todos los sabios han reconocido es el valor de la verdad, de la veracidad. Ahora, no solamente es querer saber lo que es la verdad de las cosas, sino ser yo veraz frente a las cosas, es decir, responder a lo que veo describiéndolo tal cual lo veo, adoptando una actitud de ser consecuente, es decir, de querer decir la verdad tal cual la veo, de no querer engañarme ni engañar. En ese caso ya no es simplemente conocer la verdad, sino ser yo veraz en cuanto la puedo decir o puedo expresar. La veracidad entonces se transforma en el valor de decir las cosas tal cual las veo, querer no engañar, y de expresar las cosas tal cual las siento y tal cual las concibo, y entonces expreso mis convicciones. En este sentido decimos una persona es veraz cuando es auténtica, cuando dice lo que piensa, lo que siente y lo que está dispuesto a hacer. Ahí hay una actitud de veracidad, y es una actitud de franqueza y es una actitud de autenticidad. Por eso en todos los textos sagrados y en todas las grandes filosofías de todas las épocas se insiste mucho en esto. Sé veraz, o en códigos morales no mentirás, o en otros se establece como primer principio di la verdad y actúa con rectitud. En algunos contextos, por ejemplo, como en la antigua cultura griega, determinados sectores sociales se establecían como primer criterio para enseñar a un hijo, era transformarlo en un ser verídico. Sé verídico, hijo, una famosa sentencia antigua. El hombre noble es verídico. El que miente es un hombre débil, es un hombre que quiere ocultar algo, es un hombre que no ha desarrollado la nobleza de su carácter. Por lo tanto, ser veraz estaba ligado a la nobleza. Un hombre noble no puede mentir. Que lo escuchamos a veces en el lenguaje de la calle. Nobleza obliga, dice la gente, te tengo que decir tal cosa. Es decir, el valor de la verdad llevado a un grado ya de autenticidad. Que, por supuesto, cuando se vive con esta intensidad y con esta convicción, la veracidad se transforma en un altísimo valor.
que da consistencia a la persona, porque integra todo su ser, dice lo que piensa, hace lo que dice, como hemos dicho algunas veces, integridad, porque la persona está dispuesta a defender con toda su personalidad lo que está diciendo, confiabilidad. La vida social se sostiene sobre la confianza de lo que me dice una persona, las promesas, las descripciones, cuando el padre le enseña al hijo, cuando el maestro le enseña al alumno, cuando una persona comunica una verdad a los demás, se supone que está siendo sincero. Es decir, vivimos de esa confiabilidad, por eso la mentira es tan peligrosa y por eso justamente la mentira, para expresarse en público, tiene que hacerse pasar por verdad. Porque si un mentiroso, como hemos dicho alguna vez, dice que nos está dispuesto a mentir, por supuesto que no le vamos a escuchar nada de lo que dice y nos vamos a retirar, porque no tiene sentido escuchar a un mentiroso que quiere hacer pasar su mentira por verdad, previa aclaración del mismo que nos va a mentir. Es decir, que es tan alto el valor de la verdad que el mentiroso también tiene que hacer pasar su mentira por verdad. Justamente por eso nos defrauda y nos decepciona tanto una persona que miente, porque entonces estaba simulando las cosas que nos decía y nos duele enormemente. Hasta ahí vale el valor de la verdad. No podría sostenerse nada en esta vida en forma más o menos continua y permanente si no está sentada en la verdad. Si está sentado en la mentira, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Por eso se ha dicho muy bien que el chico tiene facilidad por decir la verdad, porque lo que ve lo dice, lo que siente dice. El hombre civilizado, más sofisticado, a veces oculta sus sentimientos y su pensar, y entonces se vuelve astuto, hábil, miente, y miente con sutileza, porque mentir requiere una capacidad de inteligencia muy desarrollada, sobre todo cuando yo empiezo a establecer mentiras muy elaboradas, que me obligan a nuevas mentiras más elaboradas para sostener la anterior con una elaboración mayor. La verdad, como es franca y es frontal y va derecho al grano, elimina todo eso, ¿no? Por eso se ha dicho muy bien que para ser veraz no se requiere ningún talento, sino ser noble de carácter. En cambio, para mentir, bueno, ya sabemos, desde el diplomático que puede llegar a elaborar una mentira muy ingeniosa hasta el hombre común que puede tratar de engañarnos. Es decir, la verdad tiene un altísimo valor. Implica respeto por sí mismo. Una persona que es veraz respeta su conciencia, los dictados de sí mismo, respeta a los demás porque no está dispuesto a engañarlos, hace todo lo posible para ser franco con ellos y para que sepan a qué atenerse, y es respetado a la larga por los demás también. Porque aunque decir la verdad engendra odio, como dice la famosa sentencia antigua, también es cierto que si bien yo puedo contrariar los deseos de una persona y frustrarlos, y entonces le da rabia de que yo le diga algunas verdades, también es cierto que a la larga, si esa verdad fue dicha con respeto, si esa verdad fue dicha en forma suave, si esa verdad no intentó lastimar, ni herir, ni aprovecharse, sino orientar, ayudar, corregir, esa verdad es reconocida a veces a regañadientes, pero si no me ama esa persona, al menos me va a respetar. Y no solamente me va a respetar, me va a tomar en serio, finalmente voy a ser para él confiable, él va a saber de qué lado estoy, digamos. Y además, si, repito, mi lenguaje fue lo suficientemente suave, respetuoso y delicado, y no intenté herirlo, sino ayudarlo con la verdad que le transmito, a la larga la va a apreciar. Inevitablemente la va a apreciar, porque esa verdad le va a ser útil para orientarse, para darse cuenta. Entonces, el valor de la veracidad es enorme, el modo de decirla es muy importante. Nosotros hemos comentado mucho eso y no nos cansamos de insistir que hay que saber ser cortés con valentía y con sinceridad, y ser sincero con valentía y cortesía. Lo cortés no quita lo valiente, dice el viejo proverbio, dando a entender, no tenemos por qué ser groseros, ni abusadores, ni maliciosos cuando decimos la verdad. Es todo un arte, al punto tal que dentro de las reglas que se establecen en algunas tradiciones espirituales, no solamente se dice no mentirás, se dice no utilizarás lenguaje malevolente, no utilizarás lenguaje irónico, no utilizarás lenguaje burlesco, no utilizarás lenguaje que lastime y hiera. Es muy importante eso, nuestra cultura no lo tiene en cuenta, y sin embargo es tan importante como decir la verdad el modo en que se la dice. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, pero si yo tengo que ser veraz, ¿y qué pasa si yo no estoy no estoy acertado, estoy en el error? Es cierto, uno se puede equivocar en la vida, tener convicciones erróneas o tener puntos de vista erróneos, pero si es sincero, sigue habiendo honestidad en su actitud. Está equivocado, no es lo mismo que decir está mintiendo, porque el que miente lo hace sabiendo que miente. El que está equivocado no, cree que es la verdad, por eso lo dice. Justamente por eso los filósofos han insistido
que una persona puede equivocarse en la actitud veraz que adopta ante la vida, pero lo que no debe faltarle nunca es la honestidad, la rectitud de intención de decir la verdad. Por lo tanto, lo fundamental en una persona es la voluntad de verdad, tener voluntad de verdad. Es decir, que yo puedo defender mis convicciones o incluso defender una realidad de la que yo estoy convencido porque no la vi con toda claridad y tener esa voluntad de verdad. Si alguien algún día me muestra lo contrario y me enseña dónde está mi error, el que tiene voluntad de verdad se corrige, porque no es que quiere imponer su capricho, su gusto, su pretensión y su arbitrariedad. Quiere que brille la verdad. Entonces, si algún día le demuestran que está equivocado en una convicción y él realmente lo reconoce, se corrige. Eso es lo extraordinario de tener voluntad de verdad, que no significa defender ciegamente algo aunque uno ya haya descubierto que es un error. No, si es un error realmente y yo llego al descubrimiento de ese error, si tengo voluntad de verdad, voy a completar esa parte que me falta. Por eso es siempre digno de todo respeto y admiración la persona que sinceramente, honestamente defiende la verdad, aunque uno sienta que está equivocado en su visión. Porque uno dice, está equivocado, pero es honesto, no es un mentiroso. Es decir, que la voluntad de verdad es lo que debemos desarrollar, porque como humanos seguro que nos equivocamos, seguro que tenemos interpretaciones parciales, seguro que por ahí hemos contraído un hábito de defender algo que no está en plenitud de verdad. Pero no hay que perder de vista la voluntad de verdad que debe haber detrás de nosotros, porque la persona que pone la verdad por arriba de todo, aunque no sepa nunca si está en la verdad total, pero la está buscando, se sobrepone a sí mismo, se sobrepone a su egoísmo, se sobrepone a sus preferencias, se sobrepone a sus hábitos, se sobrepone a sus deseos. Está dispuesto a corregirse aunque le duela en sus deseos y en sus hábitos, y eso indica la grandeza de una persona. Mucha gente ha dicho que siempre colocar la veracidad por arriba es ya una disciplina moral en sí misma. Y justamente muchísima gente se ha corregido a lo largo del tiempo y uno ve honestidad. No la actitud del que va cambiando porque le conviene, que dice defender una verdad, después defiende otra porque le conviene. No, eso no, porque es otra forma de mentir. Hablamos de la persona que sinceramente coloca la verdad como actitud sobre todas las cosas. Y cumple con el famoso precepto hijo sé verídico, o como se practicaba en las antiguas aldeas españolas, cuando el chico nacía, lo primero que le decía la madre y el padre, haz verdad, hijo mío. Es decir, sé veraz en la vida, porque eso es el primer patrimonio de un hombre digno y auténtico. Y por eso los filósofos dicen, aquel que no ama la verdad, aquel que no busca la verdad, no puede hacer filosofía. Si está dispuesto a seguir sus ilusiones, sus prejuicios, sus errores, y los va a defender a todo precio, aún reconociéndolos como tales, no ha llegado realmente a ser veraz. Por eso que para ser veraz hay que desarrollar la facultad del intelecto, lo que los antiguos llamaban la prudencia, el discernimiento. Tratar de discernir, de pensar e ir liberándose de a poco para poder ver la verdad que resplandezca en mi mente, ir liberándome de los prejuicios cuando los descubro, de las supersticiones y las tengo y las descubro, de los fanatismos, de las intolerancias, de la estrechez mental. No puedo ser veraz con estrechez mental, porque la estrechez mental me lleva al fanatismo, al prejuicio, no me permite ver. Entonces, la actitud filosófica por excelencia para ser veraz es una mente abierta, flexible, pero penetrante y aguda, que pone el discernimiento y la prudencia como factores esenciales. Por eso decían los filósofos antiguos, una vida sin examen, sin reflexión, sin cautela, sin pasos cuidadosamente programados, no es una verdadera vida humana y mucho menos una vida filosófica. Bueno, Héctor, como siempre un gusto charlar, sobre todo hablando de los valores. Muchas gracias. ¿Cómo hace uno para poder conocerse a sí mismo y después poder abrirse a los demás? Claro, es un gran tema, además siempre ha sido motivo de preocupación para los grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos. Se dice que la filosofía comienza como un interés por indagar, por explorar lo que rodea al hombre, el entorno, lo que los filósofos antiguos llamaban el ser, las cosas, lo que nosotros a veces llamamos naturaleza
o cosmos o universo. Y en esa exploración descubrieron los filósofos y los pensadores que la realidad entera, sea inanimada, animada o humana, se rige por ciertas leyes, por ciertos ritmos, ciertas regularidades que el filósofo entendía a lo largo del tiempo que deben ser descubiertas para que el hombre comprenda entonces sí cómo funciona el mundo en el cual habita y qué papel juega él dentro de ese mundo. En un segundo momento, la preocupación ya se centró en el hombre mismo. Primero fue el entorno o el contorno del hombre y el hombre visto como una parte de ese contorno o de ese universo o de esa naturaleza. Pero en un segundo momento el pensamiento se centra ya directamente en el hombre, porque descubren los filósofos con el paso del tiempo que el ser humano es el único ser privilegiado que tiene un exterior y un interior. En el exterior yo lo puedo ver en su lugar en el cosmos y lo puedo estudiar por sus características como ser animado, como ser biológico. Pero el hombre además tiene un universo interior, que es lo que se llama alma o espíritu, y es necesario entonces saber en qué consiste esa interioridad del hombre. Así que la filosofía giró 180 grados y comenzó a centrarse en el estudio del hombre, indagar qué es el ser humano, específicamente quién soy yo, ya en un sentido más personal y más íntimo de la pregunta. Y esta pregunta central en realidad se circunscribe al tema de cuál es la esencia, la naturaleza y las características del ser humano. Comenzó con preguntas de tipo cósmica o cosmológica, por ejemplo, preguntarse de dónde proviene el hombre, junto a la naturaleza, de dónde vienen ambos, si el hombre es un producto natural o si el hombre ha sido creado junto con la naturaleza por un ser que trasciende a ambos. Frente a este interrogante, los filósofos se dieron cuenta que es muy difícil resolver algo que escapa a la inmediata observación, porque si yo me pregunto de dónde provienen todas las cosas y tengo datos puramente materiales, me falta saber de dónde proviene lo material, tengo que pegar un salto en el vacío, y eso ya es un espacio no fácil de llenar para el pensamiento del ser humano o del ser racional. Entonces dijeron, vamos a circunscribir la pregunta más todavía, porque esa pregunta final de dónde vengo, qué significado tiene mi vida, parece escaparnos, se nos va muy lejos. Entonces estudiemos al menos lo que tenemos en manos, estudiemos al menos la naturaleza del hombre aquí y ahora. Y en ese estudio, Pablito, descubrieron dos cosas fundamentales. Una de ellas es que el hombre, cuando se observa a sí mismo, se descubre como compuesto por partes. El hombre no se descubre como una unidad, porque tiene sensaciones, sentimientos, pensamientos, voliciones internas que lo llevan a darse cuenta que él, a pesar de que cuando dice yo parece ser uno, cuando se analiza parece ser muchos. Y entonces llegaron a definiciones tales como que el hombre tenía planos o capas o aspectos que curiosamente y misteriosamente en un primer momento están interrelacionados. Frente a ese estudio llegaron a la conclusión de que es muy difícil llegar a esa unidad posible, y que se encontraban y topaban con este misterio. Por un lado, el hombre se siente un yo, una unidad, y por otro lado, cuando se analiza, es una multiplicidad. Por eso llegaron a decir, el hombre es una multiunidad. Algunos dijeron, si nos basamos nada más que en la observación directa de sí mismos, descubrimos que somos, dijo este filósofo, ondulantes, porque cambiamos de estados de ánimos, no somos una unidad permanente, por lo menos no en forma inmediata, y diversos, como si estuviéramos compuestos de partes. Que curiosamente esas partes funcionan en una visión de conjunto. Esa fue la primera gran observación o gran descubrimiento de los filósofos en general. La segunda fue que esas partes parecen ser capas que se interpenetran y estuviesen jerárquicamente fusionadas. Por eso llegaron a decir el hombre es instinto, emociones, pasiones, sentimientos, razón, conciencia y voluntad, de abajo para arriba. Y de arriba para abajo, voluntad, inteligencia, sentimientos, más abajo sensaciones, más abajo instintos y pasiones. Más o menos este fue el cuadro al que llegaron cuando estudiaron la naturaleza del hombre. Dice el hombre, más allá del color de su piel, de su cultura, de su nacionalidad, presenta esta característica. Hay una naturaleza humana que se puede decir está constituida por partes. Entonces la naturaleza del hombre no es simple, es compleja. Y esa explica por qué al hombre le cuesta tanto armonizar su vida.
Porque por un lado tiene instintos, por otro lado tiene pasiones, por otro lado tiene sentimientos superiores, por otro lado tiene inteligencia. Entonces, para armonizar esas partes se le hace muy difícil. Porque si apuesta al instinto, le tironea la parte de la conciencia y la razón. Si apuesta a ser conciencia y razón, le piden su parte los instintos y las emociones. Entonces tiene que armonizar esas partes. Y observa con cierta nostalgia el hombre y cierta envidia, podemos decir, cómo se comporta el animal. Porque el animal, al tener una naturaleza simple, instintiva, se rige por ella. No hay dualidad en el animal, pero hay extraordinarias dualidades en el ser humano, porque hay partes. Entonces, el estudio dice, la naturaleza del hombre no es unívoca, es multívoca, es decir, es múltiple. Por otro lado, puede el hombre integrarla más y unirla más. Porque si consigue eso, si consigue unir su naturaleza, las distintas partes que la constituyen, entonces hay más paz y más armonía, hay más lucidez y más equilibrio. ¿Cuál sería el orden?, dicen los filósofos. Y el orden es el que muestra el mismo cuerpo, ¿no? La cabeza arriba, los sentimientos al medio, los instintos debajo. Si el hombre consigue jerarquizarse de ese modo, integrándose, no dejando nada afuera, alcanzaría la armonía y la paz que tanto busca, o por lo menos una vida más armoniosa y más pacífica. Por lo tanto, dijeron los filósofos, el hombre en estado natural no está completo, tiene que completarse a sí mismo, a diferencia de los animales que su vida instintiva los completa a sí mismo. El completarse a sí mismo es el gran trabajo del hombre, porque el hombre tiene que aprender desde los hechos más elementales biológicos como caminar, buscar sus propios alimentos, aprender a hablar, aprender a comunicarse, aprender a informarse. Todo lo va aprendiendo el hombre. Y dijeron los filósofos, y algo muy importante para que alcance su equilibrio, tiene que desarrollar también cualidades que se llaman específicamente humanas, valores humanos, o se pueden llamar virtudes o valores morales, que son propios del hombre. No le puedo pedir a un animal un comportamiento moral, pero sí se lo tengo que pedir al hombre. Y dijeron, si el hombre no desarrolla la capa superior de la moralidad, está necesariamente incompleto. Sería un ser subdesarrollado, que hay que integrar, armar y unificar. Por eso dicen muy bien los filósofos, el hombre en estado natural vive entre el animal y el humano. Y no es ni una cosa ni otra. Y tiene que vivir como ser humano, porque esa es su condición. Entonces tiene que asumir la animalidad que posee, integrarla a su humanidad, jerarquizarla y ordenarla. Y eso no lo va a conseguir si no es a través del desarrollo moral. No solamente a través del conocimiento, a través de una práctica de virtudes. Por eso dicen muy bien, el hombre en estado natural vive en una jungla, parece un animal más. Pero en estado humano es cuando alcanza el desarrollo moral. Cuando alcanza el desarrollo moral, logra mayor equilibrio consigo mismo porque pone las partes de su naturaleza en orden, las disciplina y se disciplina socialmente. En cambio, cuando el hombre descuida el desarrollo moral y la perfección espiritual, vive en estado de caos, interno y externo. Y eso explica por qué las sociedades están llenas de injusticia, de desigualdad, de barbarie, de violencia, de brutalidad. Porque eso demuestra que los hombres colectivamente no se están desarrollando al nivel moral que corresponde. La moralidad le es tan específica y tan necesaria como el pan y el agua. Por lo tanto, el estudio del hombre, ¿qué es el hombre?, debe llevar inmediatamente a la otro elemento. ¿Qué debe ser el hombre? ¿Qué debe hacer de sí mismo? No está completo con decir qué es. Puedo decir una planta es, un animal es, el hombre tiene que ser además de lo que es. Ahí viene el desarrollo moral. Y dijeron los filósofos en general, el hombre no está completo si no desarrolla la razón y por arriba de la razón si no desarrolla un buen carácter. ¿Y qué es un buen carácter?, dijeron los filósofos. Desarrollar características propiamente humanas, cualidades, que en algunos contextos filosóficos se llamaron virtudes y en otros contextos filosóficos valores, pero que nosotros podemos fusionar ahora y decir son valores, son virtudes, son cualidades que desarrolladas y puestas en práctica permiten que el hombre alcance su estatura humana, se cultive y se perfeccione como persona. Por lo tanto, dijeron los filósofos, hay un deber moral y pedagógico para cualquier hombre en cualquier condición que esté, en cualquier país, en cualquier lugar. ¿Cuál? La de desarrollarse mental, espiritual y moralmente. De lo contrario no tenemos ser humano. Tenemos un humano que tiene la apariencia de humano, pero está subdesarrollado, aunque esté muy informado y aunque su vida instintiva esté satisfecha. Si no desarrolla su cualidad moral, es como si le faltara una parte de su ser.
El animal puede darse el lujo de vivir sin moralidad, el hombre no. Cuando pretende hacerlo hay caos y desorden. Por lo tanto, hay un deber pedagógico, educativo y moral. El hombre tiene que desarrollar un buen carácter. De lo contrario, está subdesarrollado y se transforma en una fiera, porque al quedar su vida instintiva y emocional librada a los impulsos naturales, eso conduce necesariamente al desorden. Por eso el hombre necesita de la disciplina, porque un buen carácter es ante todo disciplina, que va a permitir que el hombre tenga buenos hábitos, buena conducta, buenos modales, y eso se logra solamente con una pedagogía puesta en acción. Una pedagogía que no debe olvidar nunca que por arriba de la información hay que moralizar al hombre, es decir, transmitirle valores, cualidades y enseñarle de qué modo las puede aplicar en la vida. Así que el estudio de lo humano lleva a la idea que humano es tal aquel que desarrolló el buen carácter. Y el buen carácter es cuando se desarrollan buenas cualidades que disciplinan al hombre individualmente y socialmente. Por eso un filósofo dijo, la gran solución para el hombre, aunque no sepa exactamente de dónde viene y cuál es el significado último de su vida, pero sí para vivir humanamente esta vida y prepararse y hacerse merecedor de otra si la hay, es desarrollar un buen carácter aplicando las 3D y las 3P. Las 3D, discernimiento, deliberación, razonar los comportamientos, no comportarse según el impulso y el instinto, sino razonar, tomarse tiempo, discernir, decidir, porque de todos los pensamientos que le brotan frente a una circunstancia que tiene que resolver, el hombre finalmente va a tener que elegir alguno de ellos, el que considere más bueno o más correcto, y ahí decide. Pero no basta con decidirse, porque decidir es todavía no actuar, es poner el pensamiento, la voluntad y el sentimiento en una dirección. Ahora falta la determinación, ponerlo en marcha. Las 3D. Discernir, decidir, determinarse. Determinarse quiere decir poner en marcha algo, suceda lo que suceda. Pase lo que pase, desarrollarlo. Como ocurre en cualquier profesión o oficio que el hombre quiere desarrollar. Si el hombre se desalienta frente a las primeras adversidades, no desarrolla ni su capacidad, ni como técnico, ni como artista, ni como hombre de acción, ni como empresario, ni como trabajador. La vida demuestra que solamente llevamos a cabo algo cuando estamos dispuestos a pasar por dolores y alegrías, sin ceder, sin aflojar, contra viento y marea. Las 3P corroboran esto que yo dije con respecto a la determinación, porque las 3P dicen pureza de intención, es decir, que el hombre tiene que tener en claro que tiene que desarrollar una moralidad correcta, entonces pureza de intención, paciencia para aplicar esas virtudes y practicarlas, porque las virtudes son ejercicios, son hábitos, se aprenden haciendo. Como se aprende a caminar caminando, a hablar hablando, se aprende a ser virtuoso siendo virtuoso. Es decir, pureza de intención, paciencia en ponerlas en práctica y perseverancia. Contra viento y marea. Se cuenta que había un rey que libró una gran batalla, un rey escocés, cuando los ingleses lo invadieron, y fue derrotado en los campos de combate, porque los ingleses tenían más armamento y más soldados, y él alcanzó a escapar y se refugió en una cueva, y lloraba de dolor y de impotencia por la derrota y porque veía sus tropas diezmadas y perdidas, y se entregó, vencido en su corazón, desalentado, de pronto levantó la mirada y vio una telaraña y una arañita que estaba en la punta de la telaraña y subía la araña y se caía. Bueno, podía subir, resbalaba, pero él observaba que la araña no cedía en su empeño. Caía y volvía a empezar, caía y volvía, hasta que a la larga la araña, haciendo fuerza, subió. Y él dijo, ahí está el secreto para seguir la vida y para seguir la lucha. Perseverar, perseverar, perseverar. Y los que perseveran, Pablito, ya sea en cualquier instancia de la vida, también en la moral, llegan lejos. Porque la vida en última instancia es un continuo ejercicio de algo, para hacerlo carne, para hacerlo sangre, para hacerlo hábito, para hacerlo costumbre. Entonces, un buen carácter es una buena costumbre de ser. Buenos modales, buena conducta, buen comportamiento. Seguimos en el programa número 425 de Saibaba Rosario. Estuvimos compartiendo 3 micros de audios radiales realizados por el profesor en filosofía Héctor Omat
en radios de la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hablándonos sobre los valores humanos. Recuerden que este y todos nuestros demás programas radiales están disponibles para que ustedes puedan escucharlos directamente desde internet o bien descargar cada programa en MP3 ingresando en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. Aquellos que quieran contactarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com, nuestro Facebook, Centro Saibaba Rosario, nuestro domicilio en la ciudad de Rosario, calle Pasco 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Saibaba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestro programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana en este mismo día y horario y en esta misma radio. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos a todos, de todo corazón, que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buenas noches para todos. Om Sairam. Shanti, Shanti.